Pistas. Ideas, sugerencias y propuestas para el fin de semana desde el blog de viajes siempredepaso.es. Con Javier Prieto Gallego. Dicen los expertos que caminar es una de las actividades físicas más sanas que podemos realizar. Hay estudios que aseguran incluso que caminar aporta felicidad al caminante. Los médicos afirman que oxigena la actividad cerebral, que es un ejercicio cardiosaludable y desde luego un hábito que merece la pena cultivar. Caminar es barato, relaja y tonifica. Y si además se camina por espacios naturales o en buena compañía, es difícil imaginar una actividad al aire libre que pueda resultar más gratificante. Pues de caminos, paseos y propuestas para disfrutar el fin de semana vamos a hablar en los próximos minutos y lo vamos a hacer de la mano del periodista experto en turismo en Castilla y León, Javier Prieto Gallego. Hola, Javier. Buenas tardes, Clara. Javier, además de fotógrafo, es editor del blog de viajes siempredepaso.es y va a estar aquí los jueves con el propósito de darnos ideas para que nadie tenga la excusa de quedarse en casa porque no ha sabido qué hacer ese fin de semana. Un espacio que vamos a poner en marcha con el nombre de Pistas. Pero es mejor que nos expliques tú mismo, Javier, en qué va a consistir este espacio. Pistas. Bueno, pues es lo que viene a decir el nombre, en dar pistas, en dar algunas pistas para el fin de semana. Pistas para no perderse, pistas para ir un poco más allá de los lugares más conocidos. Ese es el propósito del blog siempredepaso.es y ese va a ser, si te parece, el propósito de este tiempo con el fin de semana casi llamando ya a la puerta. Genial, pues este momento de los jueves puede ser un momento ideal para anticipar lo que podemos hacer este fin de semana, que ya casi tenemos aquí. Así que si te parece, puedes empezar ya a darnos pistas. ¿Qué se te ocurre que podemos hacer el próximo sábado y domingo? Pues mira, teniendo en cuenta la época del año en la que estamos y entre las muchísimas cosas que podríamos hacer, he pensado que la primera propuesta por mi parte va a ser acercarse hasta un lugar que seguro que es bien conocido de muchos de los oyentes o del que al menos habrán oído hablar en muchas ocasiones. La granja de San Ildefonso, a un paso de la ciudad de Segovia, pero ya en plena sierra de Guadarrama y rodeada por los frondosos y olorosos pinares de Balsaín. La granja de San Ildefonso es conocida sobre todo por ser el lugar en el que está enclavado el Palacio Real que mandó levantar Felipe V en el siglo XVIII. Un lugar que desde luego merece mucho la pena visitar, pero junto al que encontramos otras propuestas que también pueden ser interesantes. Por ejemplo, el recorrido por el conocido como Sendero de los Reales Sitios, un paseo circular que enlaza las localidades de La Granja, Balsaín y la pradera de Navalorno, que está señalizado en todo su trazado y que vamos a poder hacer en unas 3 horas. O sea, que es una propuesta para emplear, por ejemplo, la mañana del sábado o, por ejemplo, la mañana del domingo. ¿Qué tiene de especial este paseo? Pues tiene varias cosas especiales, pero la principal es que vamos a transitar por el tramo bajo de lo que se conoce como las pesquerías reales. ¿Y qué son las pesquerías reales? Pues son las obras de pavimentación que el rey Carlos III mandó construir todo a lo largo de la orilla izquierda del río Eresma, desde su nacimiento hasta la altura del palacio. Resulta que entre las aficiones del rey Carlos III estaba la de pescar las truchas de este río y como a menudo las orillas del río se encontraban embarradas o directamente intransitables, encargó a sus ingenieros que adecentaran toda esta orilla de arriba a abajo de manera que pudiera ir a pescar más o menos a sus anchas y sin mancharse los botines, ¿no? Y es así como surge una especie de acera que se realizó entre 1767 y 1769, todo a lo largo de los primeros kilómetros del río, en la que sus ingenieros nivelaron el terreno, pusieron losas de granito, represas para que fuera más fácil la pesca o escaleras donde había desniveles. Bueno, pues uno de los mayores alicientes del paseo que propongo hoy es precisamente conocer uno de los tramos de las pesquerías reales donde se aprecian mejor todas estas obras. Vale, Javier, pues danos ya algunas pistas para ponernos en camino. ¿Dónde comenzamos a andar? El paseo de los Reales Sitios es un paseo señalizado, es decir, nos vamos a encontrar paneles y marcas sobre el terreno a lo largo de todo el recorrido. En cualquier caso, siempre es bueno contar con un buen plano o un mapa para saber en qué punto nos encontramos en cada momento. Podemos encontrar información, incluido el mapa, en la página web del Real Sitio de San Ildefonso, que es turismorealsitiodesanildefonso.com. Y también, por supuesto, hay mucha información sobre este paseo en mi blog de viajes, siempredepaso.es. Y acerca del inicio del paseo, se trata de un paseo circular y vamos a empezarlo y finalizarlo en el mismo punto, que es la Puerta de Segovia, que es uno de los accesos más conocidos del recinto del palacio, ya que directamente da a la carretera que baja desde Navacerrada. Ahí encontramos el primer panel e iniciamos el paseo
echamos a andar en dirección a Segovia hasta pasar el embalse del Pontón Alto. Tras pasar el embalse, justo del otro lado comenzamos a recorrer la orilla izquierda del río Eresma, corriente arriba. Y al finalizar la cola del embalse es cuando empezamos a ver ya restos de aquellas obras que mandó realizar Carlos III. La primera parte del paseo, que yo creo que va a sorprender a muchos, discurre por esta orilla hasta alcanzar la localidad de Balsaín. En Balsaín, un rincón sorprendente y muy olvidado es en el que están las ruinas del palacio que existió aquí antes de que se construyera el Palacio de la Granja. Bueno, pues después de echarlas un vistazo, comienza el regreso hacia el Palacio de la Granja. Cruzamos la carretera que baja de Navacerrada hasta la localidad de Pradera de Navalorno. En este punto nos va a llamar la atención la arquitectura, la peculiar arquitectura de esta localidad, que responde a que su origen está ligado a los aserraderos que se construyeron a finales del siglo XIX para explotar los inmensos pinares de Balsaín. Enseguida vamos a ver que las casas tienen todas un perfil muy particular y que en ellas abunda la madera, porque antiguamente se construían con adobe y se forraban luego de madera y más tarde se oscurecía esa madera con la grasa procedente de las máquinas de los aserraderos. Bueno, desde la Pradera de Navalorno, el camino de regreso hacia el palacio es a través del Pinar hasta que llegamos a la Puerta de los Cosíos, que fue en su tiempo la entrada por la que entraba al palacio la comitiva real cuando venía de Madrid. Desde esta puerta nos desviamos unos metros hacia la carretera que baja de Navacerrada y por un camino que va paralelo a la carretera finalizamos en el punto donde hemos iniciado este paseo que, como decía, son 9 kilómetros que se pueden hacer muy fácilmente y contando con paradas vamos a emplear aproximadamente unas 3 horas. Fantástica propuesta, tiene una pinta súper apetecible, pero ¿hay que tener alguna precaución especial? Bueno, pues únicamente resaltaría un aviso que desde luego vale para todos los paseos que vayamos a hacer por un espacio natural y es el de contar siempre con un buen calzado de montaña, por breve que sea el paseo y que vayamos a dar, ¿no? Tener un buen calzado que sujete bien el tobillo y se agarre bien al suelo es fundamental. Y la segunda cosa que advertiría es que este es un buen paseo para hacer en otoño, por ejemplo, porque vamos a disfrutar mucho con el contraste de colores que presenta la vegetación de la ribera del Eresma, que estará pues en este momento cambiando la hoja o ya incluso echándola completamente, ¿no? Pues va a haber un contraste muy grande de colores con el verde de los pinares, de los pinos. Hay que tener en cuenta que no es un buen paseo para hacer si acaba de llover, si ha llovido mucho, porque el suelo puede estar resbaladizo o incluso puede estar embarrado, ¿no? Pero bueno, por lo demás es perfecto para una mañana de otoño. Es sin duda una manera estupenda de completar una visita a la de la granja de San Ildefonso. ¿Pero hay alguna otra cosa que podamos hacer? Pues como decía antes, además de la visita al palacio y este paseo que acabo de comentar, yo lo que propongo es prestar una especial atención a los jardines del palacio, que en otoño se presentan esplendorosos. Para mí, en el mejor momento del año para disfrutarlos. Y la razón es porque tienen una enorme variedad de árboles de hoja caduca que muestran ahora toda la variedad posible de ocres, rojos, amarillos y desde luego merece mucho la pena también un paseo por estos jardines y además, bueno, quiero recordar que la entrada a los jardines es gratuita, que también es importante tenerlo en cuenta. Y otra recomendación puede ser la Real Fábrica de Cristales de la Granja, que nació en el siglo XVIII para abastecer al palacio de todos los ornamentos, vidrieras, espejos, vajillas y objetos decorativos que necesitaban y que eran muchos, y que hoy ofrece una interesante lección sobre cómo era el proceso de fabricación de, por ejemplo, algo tan delicado como los espejos con los que se decoraba el palacio. Por supuesto, la parte más espectacular de la visita es contemplar cómo siguen trabajando todavía hoy los maestros artesanos sopladores de vidrio. No cabe duda de que con todas estas pistas vamos a poder elaborar un buen plan para el fin de semana y con mucha variedad. Muchas gracias, Javier. Y ya sabéis que podéis encontrar mucha más información de esta y otras propuestas en su blog de viajes, siempredepaso.es. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.